Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Vaya para todos ustedes la bienvenida cordial y afectuosa a nuestro querido Fulbo y Boxeo. En esta entrega les proponemos recorrer una vez más el siempre maravilloso y apasionante mundo del pugilismo. Y para ello nada mejor que rememorar 40 años después uno de los más célebres y electrizantes combates que hoy se recuerda. Me refiero a la pelea que tuvo lugar en el Caesars Palace de Las Vegas, donde Mervyn Hagler noqueó técnicamente en 3 infernales rounds a Thomas Hearns, defendiendo todos los títulos del peso mediano. Pero antes que nada, y a modo de introducción, permítanme contarles que nuestro canal es relativamente nuevo aquí en YouTube. Tal vez ustedes nos estén descubriendo en este acto, en cuyo caso sepan que son bien recibidos y esperamos no defraudar a sus expectativas. Dicho esto, aquí van a encontrar nuestra mirada y opinión de las mejores y más importantes veladas, también analizar a las primeras figuras o alternativamente, con un carácter evocativo, repasando la historia, haciendo referencia a los grandes campeones o rememorando legendarias peleas, como en este caso, que han quedado en el recuerdo, en la memoria, en las retinas de todos aquellos que disfrutamos del boxeo, como ya presentamos en nuestro canal. Pero vamos a lo prometido y será tiempo entonces de los protagonistas de este contenido. En principio es justo decir que ver a Mervyn Hagler y Thomas Hearns sobre un mismo ring resultó la más complicada y difícil gestión del promotor Bob Arum. Top Rank llevó adelante 3 años de gestiones. Originalmente la pelea iba a tener lugar en Canadá, por allí por mayo del 82, pero recién pudo firmarse en diciembre de 1984. Y es que cada punto del contrato era motivo de marchas y contramarchas, y hasta parecía que aquellos que representaban a los boxeadores buscaban excusas para evitar el combate. Tantas dilaciones para concretar la pelea tal vez guarde relación con el gran respeto que había entre ambos pugilistas, quizás, ¿por qué no?, hasta el límite del temor, porque como sabemos, el boxeador no le tiene miedo al dolor o a las secuelas de los golpes, pero sí a las consecuencias de una derrota, llamémosla inoportuna. Hagler y Hearns eran 2 campeones del mundo de la AMB, Hagler del peso mediano y Hearns de los medianos juniors. HBO garantizó 9 millones de dólares que, sumados al aporte del sponsor, la venta de tickets, los derechos de televisión y varios extras más, le permitieron a Bob Arum redondear 25 millones de dólares para llevar a cabo este combate. De ese modo, pudo garantizarle un piso de 5.300.000 dólares a Hagler y 5.200.000 a Thomas Hearns. En aquel tiempo eran, debemos decir, tremendas fortunas estos valores que percibieron los pugilistas, pero paradójicamente hoy, con las nuevas tecnologías, hablamos de soportes, plataformas y aplicaciones, tranquilamente habrían alcanzado una cifra, yo creo, por lo menos 10 veces superior para cada boxeador. La pelea fue bautizada The War, la guerra, y de acuerdo a lo sucedido sobre el encordado, por supuesto, esta definición no estuvo errada. Mervyn Hagler es, sin dudas, dentro de la categoría mediano, el heredero de Carlos Monzón, con casi 7 años como monarca y 12 defensas exitosas. Hagler noqueó en 3 al inglés Alan Minter en Wembley para conseguir lo que parecía, yo digo, pertenecerle. Me refiero al cinturón de campeón de los medianos, luego de un intento frustrado un año antes, tras un injusto empate frente a Vito Antuofermo. Durante su reinado, creo se afianzó como uno de los mejores peleadores del mundo, venciendo con claridad a todos los rivales que tuvo enfrente.
Llegaba para esta pelea con 60 victorias, 50 knockouts, 2 derrotas y 2 empates. Además, 10 defensas exitosas y 9 definiciones antes del límite. Por su parte, la Cobra de Detroit tenía 41 con 34 definiciones por la vía del cloroformo. Se había calzado el cinturón de los welters, arrasando en 2 rounds a José Pipino Cuevas, perdió en épica pelea ante Ray Sugar Leonard cuando unificaron los títulos de la división y conquistó la corona de las 154 libras ante el boricua Wilfred Benítez. Mientras Hagler debió trabajar 15 rounds para vencer por estrecho margen a Roberto Manos de Piedra Durán, Hearns noqueó espectacularmente, diría que lo dejó inconsciente al panameño en tan solo 2 asaltos. Eran en aquel momento los 2 mejores boxeadores, considerándolo, trayéndolo al presente, los 2 mejores libra por libra, pero con la sombra de Leonard dando vueltas, aunque se encontraba retirado. Los 2 protagonistas registraron el mismo peso, 159 libras y media, y lo ocurrido en el primer asalto en el Caesars Palace de Las Vegas resultará imborrable. Porque fue una noche de gala del boxeo en la ciudad del pecado. Hubo ilustres asistentes como Muhammad Ali, Sugar Ray Leonard, Pipino Cuevas, Larry Holmes, Don King, Bo Derek, Cher, Liberace, Vita Girulaitis y Sylvester Stallone, además de Magic Johnson, entre tantos otros. ¿Sí? Y yendo propiamente al combate, con la campana inicial, Mervyn Hagler sorprendió con su, diría, insospechada estrategia. Salió directamente a lanzar golpes sin freno, planteando una pelea directamente callejera. Ese boxeador ortodoxo, zurdo, contragolpeador, siempre bien planteado, que imprevistamente cambiaba la posición de defensa a ataque y que además variaba todos los ángulos de disparo, con una guardia, yo diría, casi inaccesible, salió a perseguir a Hearns, a correrlo por todo el ring, tirando golpes desde cualquier posición. Me parece, esto generó una batalla increíble que contagió al público en el estadio y seguramente a los 300 millones de personas que lo seguimos por televisión. En esa memorable vuelta inicial, yo creo la más electrizante en la historia del boxeo mundial, ocurrió un hecho insólito. Fíjense, Hagler lanzó 82 golpes, acertó 50, el 61%, pero ninguno de ellos fue un jab. Esto significa que no boxeó, solo peleó, porque, como sabemos, en el pugilismo el jab es el golpe recto que inicia el ataque, midiendo de ese modo la distancia y abriendo el camino para cualquier combinación con la otra mano. Por su condición de zurdo, Hagler abría el camino con su derecha para luego castigar con la izquierda. Pero no fue así frente a Hearns, porque salió a tirar golpes con diría, más agresividad que armonía y desde cualquier posición. Hearns se había preparado con 3 sparring zurdos, pensando una pelea, si se quiere, lógica, ir al ataque con la mano izquierda extendida, aprovechando su envergadura y largo alcance de brazos para ganar en velocidad, justamente en los intercambios de golpes. Pero toda la planificación en el rincón de la Cobra de Detroit fue a parar a la basura tan pronto sonó la campana. Hagler persiguió a Hearns, que se, diría, vio obligado a responder con sus ganchos cortos y jabs. Y tempranamente, tras un cambio de golpes, se abrió una herida en la frente de Hagler. Esto de alguna manera comenzó a condicionar el trámite de la pelea. Y creo que me parece nadie podría creer lo que estaba viendo, al menos de mi parte, así debo afirmarlo, porque
estos dos tremendos campeones, en pleno apogeo de sus carreras, estaban cambiando golpes a cara descubierta y lo hicieron durante 3 minutos con un perseguidor implacable. Ese era Mervyn Hagler, y un perseguido, atención, pero de punzantes respuestas, en el caso de Thomas Hearns. Cerca del final del asalto, la derecha de Hagler llegó, recuerdo, 2 veces al mentón de Hearns, que contestó con ganchos venenosos, intentando de alguna manera, no sé, asimilar un libreto inesperado. Hagler tenía una irrefrenable actitud arrolladora, sabía lo que estaba haciendo, mientras que Hearns, a quien le habían, como decíamos, cambiado el libreto, prácticamente ni se le cruzaba por su mente una variante. En este increíble round inicial, Hearns resultó, creo yo, el más dañado, a pesar del corte de Hagler. El segundo round fue prácticamente igual. Mervyn, preocupado, por supuesto, por el corte, temía que le pararan la pelea. Y allí es donde, creo, redobló los esfuerzos, generando un combate abierto y sin especulaciones. Y a un sentido, Hearns no apelaba, fíjense este detalle, al clinch, tratando o en el afán de colocar sus golpes. El árbitro Richard Steele detuvo brevemente el combate para que el médico revise la herida de Hagler, pero le dio atinadamente el pase. Cuando salieron para el tercer round, se podía ver claramente el contraste entre ambos. Hearns lucía endeble, como desorientado y vacilante. Yo diría flameaba como una bandera, ¿no? En cambio, Hagler se mostraba como dominador absoluto, convencido de su plan y dispuesto a terminar con su rival cuanto antes. Era el cazador en busca de su presa. El referí le agregó más dramatismo a la pelea cuando convocó al médico nuevamente para revisar la herida de Hagler. Fue un momento de tensión e incertidumbre, pero la pelea continuó. Y una larga derecha, curva, violenta, volvió a chocar en el mentón sin resistencia de Hearns, que tras recibir ese golpe retrocedió trastabillando, giró sobre sí mismo dándole la espalda a Hagler y buscando de manera desesperada alcanzar las sogas. Era una postal, estaba cocinado. Hagler lo fue a buscar, se lanzó sobre su rival y luego de amagar una izquierda sacó la derecha en cross de arriba hacia abajo, y cuando vio que su adversario perdía la vertical, dio el paso atrás dejándolo caer. Hearns se desplomó en ese momento sobre la lona. El árbitro inició la cuenta y cuando iba por 6, la Cobra de Detroit se puso de pie, pero como decíamos, Steele advirtió la mirada perdida de Hearns, que estaba de pie, pero estimo sin más sustento que su vergüenza, y entonces el juez decidió poner fin a este choque de colosos que resultó lo más próximo al infierno. Concluía así una de las mejores peleas de la historia del boxeo, en algo menos de 8 minutos de altísimo voltaje. Sin dudas, el mejor primer asalto de la historia del boxeo, solo comparable a Firpo Dempsey, que después de aquella noche del 15 de abril de 1985 en el Caesars Palace de Las Vegas, quedaría en el segundo lugar. Fue una pelea endemoniada, sangrienta, salvaje y además breve. Una pelea donde Hagler no le dio tregua a su rival. Una lucha sin cuartel que resultó memorable y se recuerda, por cierto, hasta nuestros días. Después de la que bien podríamos calificar como una cita, insisto, en el infierno, Mervyn Hagler solo hizo 2 peleas más, noqueó a John Mugabe y resignó su reinado ante Sugar Ray Leonard en un discutido fallo al cabo de 12 rounds y en un mítico combate de alta escuela pugilística. Fue el último
de su brillante carrera, que dejó un palmarés de 62 victorias con 52 knockouts, 3 derrotas y 3 empates. Ingresó al Salón de la Fama del boxeo en 1993 y nos dejó en 2020. Por su parte, la Cobra de Detroit, Thomas Hearns, siguió peleando hasta 2006. Además del título welter y super welter, conquistó el mediano, supermediano y semipesado, y hasta el cinturón Ivo de los cruceros. Su récord profesional quedó con 61 triunfos, 48 por nocaut, 5 derrotas y un empate. Y es miembro del Salón de la Fama del boxeo desde 2012. Amigas, amigos, así llegamos al epílogo de este contenido. Esperamos haya sido de su agrado. Para nosotros traer al presente a estas dos leyendas del boxeo ha sido magnífico y al mismo tiempo evocar este combate que se me ocurre ningún tiempo borrará. En el final de esta entrega los invitamos a que se suscriban, es gratis y de ese modo nos ayudan para que el canal siga creciendo. Gracias totales a quienes ya nos acompañan. Por último, les pedimos un like, que también es gratis, y pulgar para arriba. Dennos un me gusta porque las interacciones ayudan, hacen que YouTube exhiba a más personas nuestro material. Para el cierre simplemente nos resta invitarlos, convocarlos para la próxima, como siempre, aquí en fútbol y boxeo.